Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía como cada noche aquí para conversar sobre los temas de interés nacional e internacional. En los últimos días el estado de las relaciones entre República Dominicana y Haití navega igual que siempre. Tuvimos este choque con el tema de lo ocurrido en Ciudad Juan Bosch, de que había un operativo de control migratorio, que hubo pedreas, que hubo agresiones a palos, se habla de hasta que hubo tiros, y esto provocó muchas tensiones en lo que ocurre en comunidades haitianas aquí en República Dominicana y en cuanto a lo que es la obediencia que debe darse a las acciones de las autoridades. Acciones siempre que deben estar enmarcadas dentro del respeto, dentro de los derechos, dentro de los derechos que tiene cada ciudadano, sea de este o de otro país. Esto es en sentido general. Sin embargo, el tema de los secuestros en la frontera de aquel lado, después que cruzan hacia Haití, los secuestros de autobuses de ciudadanos dominicanos, que en un momento determinado generó mucha preocupación y muchas tensiones, y todo esto de las cercanías de las bandas y los grupos violentos que están estructurados y organizados en varios puntos de Haití, principalmente en la parte sur de Haití, en la parte relativa a las inmediaciones de la capital Puerto Príncipe, también han elevado los niveles de tensión, pero también los niveles de seguimiento de seguridad a lo que ocurre en la zona fronteriza. Una zona fronteriza, como todas las fronteras, donde hay un país de mayor desarrollo que otro principalmente, donde siempre hay situaciones enojosas, situaciones que no son del todo agradables para unos y otros. En el caso de lo que ocurre con las bandas violentas en Haití, hay una situación prácticamente de descontrol total, de acción de las autoridades para enfrentar esto que ya no se queda en delincuentes y personas violentas armadas en las calles, sino que atentan contra la seguridad de haitianos y de extranjeros, incluyendo dominicanos, porque estos secuestros hasta este momento, no han conllevado que se sepa el asesinato, la brutalidad contra ninguna de estas personas que son plagiados, sino que han sido mantenidos con cierta rigurosidad por estas bandas bajo la amenaza de muerte, pero siempre tratando de negociar un rescate, que es lo que ellos buscan a final de cuentas. Esto no quiere decir que sea miel sobre las hojuelas, pero por lo menos no es el extremo de la situación de asesinato, peligrosidad, maltratos, torturas al extremo. Pero todo esto mantiene ese estado de tensión. Y en República Dominicana tenemos una situación de control migratorio, tenemos una situación de realidad de la cantidad de haitianos que viven en República Dominicana, y eso siempre, tradicionalmente, por muchos años, desde siempre, ha sido motivo de expectativas, de tensiones en algunos momentos, de situaciones coyunturales, como esta que ocurrió en el caso de la ciudad Juan Bosch, que le hablaba hace un momentito. ¿Cómo enfrentar esta situación? Aquí tiene que primar mucho el diálogo entre las autoridades dominicanas, y muchos dominicanos dicen que es muy difícil encontrar interlocutores válidos en Haití. Sin embargo, hay un gobierno que funciona dentro de su marco de precariedades y que nosotros lo vemos como un Estado fallido, porque no es lo que ocurre, por ejemplo, en República Dominicana, donde hay estructuras institucionales que funcionan con virtudes y defectos, pero que funcionan a final de cuentas, lo que, según la visión desde fuera, no ocurre en Haití. Quizás para los propios haitianos que están allí eso sea parte de su normalidad institucional. No lo es para los que vivimos desde fuera y tenemos otro tipo de institucionalidad y de formalidades en el desarrollo de la sociedad
y por eso establecemos esas diferencias. Pero estamos condenados a convivir y a buscar las mejores formas de convivencia para reducir estos estados de tensiones y de expectativas que no se conviertan en vías de hecho. Ocurrido el episodio de Ciudad Juan Bosch. Hablo de todo esto para ponerlo dentro del contexto. Por eso esta noche me he permitido invitar para que nos acompañe y hablemos de este tema, de las relaciones República Dominicana-Haití, de lo que ocurre a lo interno en Haití y de lo que es la visión de haitianos, ciudadanos haitianos y o dominicanos que están siempre en la búsqueda del diálogo para resolver situaciones. Así es, la Fundación CENI, que dirige uno de sus dirigentes máximos es Edwin Paraizón, un hombre integrado a República Dominicana desde hace muchos años, que ha servido como diplomático, que ha servido como interlocutor entre las dos naciones, que es un hombre que es reverendo de la iglesia metodista, es una persona que incluso tiene raíces importantes en República Dominicana, caso aquí, tiene familia en República Dominicana, y es una persona con la que se puede hablar, porque no es un altisonante. Y me he permitido esta noche invitar a Edwin Paraizón para conversar sobre estos temas. El estado de las relaciones República Dominicana-Haití a propósito de acontecimientos independientes y qué ocurre en el estado haitiano y hacia dónde va ese proceso haitiano. Después de la pausa converso con Edwin Paraizón. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horapor.hora.com. Gracias por seguir con nosotros aquí en Oye País. Como les comentaba antes de la pausa, el tema de las relaciones bilaterales República Dominicana-Haití es un tema muy complejo, es un tema muy susceptible, es un tema que hay que darle seguimiento en el día a día por razones históricas, por razones de vecindad, por razones económicas, por razones sociales, por razones políticas, geopolíticas y lo difícil de abordar el tema de las relaciones dominico-haitianas es que muchas veces están llenas de pasiones. Las personas que interactúan tienen posiciones a veces muy radicales sobre el estado de las relaciones, sobre episodios, sobre coyunturas, sobre las situaciones que ocurren en dos países limítrofes y además en el caso de una isla donde nosotros no tenemos más fronteras, ni los nacionales de Haití tienen más fronteras. O sea, estamos obligados a estar de frente uno con otro, no de espaldas, diría yo. Por eso me gusta conversar, que he conversado muchas veces con él en este programa, en otros programas incluso, y rememoraba aquella entrevista que hicimos Miguel Franjul, Josefina Navarro y yo hace 20 años ya, cuando RNN estaba en la Luperón, aquel programa diario de la noche que nosotros dirigíamos. Entonces, es una persona con quien se puede conversar, con quien se puede hablar, porque es un intelectual que tiene los pies sobre la tierra, con una misión de buscar avenencias y resolver situaciones, no de al contrario, crear más heridas o echar sal sobre las heridas. Y eso es interesante. Por eso a mí me siento a gusto conversando sobre el tema de las relaciones dominico-haitianas con Edwin Paraizón, un amigo de siempre,
además de un diplomático de carrera, un hombre que conoce bien República Dominicana y conoce su país, y ya uno no sabe en un momento determinado si él está en la línea fronteriza entre Haití y República Dominicana, porque además tiene rastros de familia en República Dominicana muy bien asentados. Buenas noches, gracias por acompañarme, Edwin. Para mí es un placer conversar contigo sobre este tema que, como decía, es un tema espinoso a veces. Sí. Es un tema espinoso porque hay muchas pasiones, Sí. y hay gente que no sabe controlar esas pasiones cuando conversa ya para el público sobre estas situaciones. ¿Cómo está? Me gustaría conversar del estado de las relaciones, pero me gustaría conversar este conversatorio contigo sobre la situación de Haití, para poder poner en contexto la situación de República Dominicana, la situación de Haití, entonces poder hablar de las relaciones bilaterales. ¿Cómo está Haití en este momento todavía? Bueno, vamos a cumplir casi un año del asesinato del presidente Jovenel Moïse, y hemos visto todo estas incertidumbres políticas, sociales, pero también económicas a propósito de todo lo que está viviendo el mundo post pandemia. Así es, así es. Bueno, es una gran oportunidad para mí, no solamente el placer de conversar contigo, Rudy, pero también una oportunidad en poder compartir con la teleaudiencia la situación haitiana, las opiniones y comentarios sobre las relaciones entre los dos países, y tal como lo dijiste, y agradezco ese señalamiento, que desde la Fundación lo que tratamos de hacer es contribuir a mejores relaciones entre Haití y la República Dominicana y ayudar a los dos gobiernos en la gestión oficial de esas relaciones. Sobre todo que por la misma crisis haitiana, digamos que los órganos competentes para dinamizar esas relaciones no han podido hacerlo por razones obvias. Hay otras prioridades en Haití. Podemos recordar que el presidente Moïse, pues antes de su asesinato, se había encontrado con el presidente Abinader, firmaron una declaración con 9 puntos y una agenda de trabajo realmente interesante que hasta ahora no se ha podido avanzar ni siquiera en un solo punto por la situación. Entonces, ahora mismo, digamos que le falta ese dinamismo. Estamos en un estado donde las relaciones son cordiales, son buenas, pero sin embargo, por lo que estamos diciendo, no hay acciones recíprocas o mutuas para, digamos, mejorar la comprensión, para ayudar en la cohabitación o la convivencia, la buena convivencia entre Haití y la República Dominicana. No hay espacios por ahora para ese tipo de acciones y ese tipo de programas, y eso lo entendemos. De todos modos, lo importante es que desde la República Dominicana se ha tenido una lectura adecuada en términos de preocupación no tan solo por lo que está pasando en el terreno en Haití, pero preocupación también por el impacto que lo que está pasando en Haití pueda tener sobre el país. Claro. Y que eso es lo que mantiene las altas y bajas, o la normalización, la estabilización de las relaciones entre dos países. Así es, así es. Y pienso que hasta ahora la política o la manera de actuar de la República Dominicana ha sido la correcta. Sin, digamos, inhibición, sin injerencia, pero expresando su preocupación en los foros internacionales, los llamados que ha hecho el presidente Luis Abinader en el escenario internacional en varias veces, para ver hasta qué punto la comunidad internacional pueda, desde el punto de vista nuestro, debe de haber un cambio en la política de la comunidad internacional en Haití, porque para nosotros ha sido totalmente errado o erróneo. El asunto, por ejemplo, que tiene que ver con la inseguridad por la influencia de las gangas. No cabe en ninguna mente el hecho de que desde la comunidad internacional se ha estado, Rudy,
propiciando o tolerando una federación de gangas en Haití. Con una ignorancia a veces pasmosa. No lo entendemos. Entonces no lo entendemos. Siempre se pregunta en Haití, ¿pero por qué? ¿Por qué, digamos, esa actuación, esa forma, esa conducta de la comunidad internacional? ¿Por qué todavía la policía haitiana no ha recibido el apoyo necesario para poder hacerle frente a las gangas? Pero hay que decir que muchas veces también desde la República Dominicana hay una visión un poco errónea de lo que está pasando en Haití, porque se cree que las gangas ocupan todo el territorio nacional y eso es totalmente falso. ¿Cuál es la situación en ese sentido, Edwin? Las gangas y las más influyentes están mucho más en Puerto Príncipe, ¿La capital? en la capital y en algunas zonas de Puerto Príncipe. La zona norte del país, Cabo Haitiano o la zona sur, Jacmel, que son polos turísticos, vamos a llamarlo así, porque en Cabo Haitiano hay turistas que llegan en la costa norte de la República Dominicana y que aprovechan para ir a conocer la Citadel, la Ciudadela, o ir hasta la Abadí, que es un balneario haitiano donde llegan algunos cruceros internacionales. Hay tour operadores que se mantienen todavía, se está manteniendo esos intercambios turísticos, donde en un marco de multidestino hay agencias internacionales que venden a los dos países. Y eso no se ha parado. Y ahí no hay esa incidencia de la violencia de las gangas. No. La gente viaja sin ningún tipo de problema, tanto los haitianos como los extranjeros, en la zona norte. En el sur, el problema que hay en el sur es la salida desde Puerto Príncipe, en la zona de Martissant, de la zona de Bichotón. Entonces, para salir en esa zona hacia el sur profundo de Haití, hay control de la ganga de Tilapli. Sin embargo, ya en Jacmel, en Los Cayos, en Camperin, en las ciudades del sur, no hay incidencia de las gangas. Por tal razón, entendemos que con un plan bien elaborado, con el apoyo tecnológico, logístico a la Policía Nacional, sobre todo que la policía, a pesar de niveles de corrupción, de que tenemos agentes que hasta son cómplices de los grupos de las gangas, pero el cuerpo en su mayoría son agentes que están decididos a dar la batalla para que podamos tener un país seguro, un país donde logremos restablecer la paz pública. Pero un punto importante en esto, pienso yo, Edwin, tú me corriges, se ve desde fuera como que hay un descontrol, como que hay tierra de nadie en poder de estos grupos de bandoleros. Pero no se ve tampoco la incidencia de una estructura política en Haití que pueda garantizar que el Estado de Derecho se cumpla. O sea, la situación política de Haití parecía todavía estar muy incierta de cara al establecimiento de instituciones fuertes, un Congreso, una presidencia definida, un primer ministro con su estructura de gabinete bien definido, que pueda enrumbar al país en un estado de normalización o cuasi normalización política que al no verse pareciera ser como que allí se está viviendo el día a día. Eso es lo que da la impresión en muchas ocasiones. ¿Hacia dónde va Haití en ese sentido? Elecciones, conformación de grupos políticos de oposición, de no oposición, pues, oficialistas de derecha, de izquierda, lo que sea, que estén pensando en un proyecto país. Hay un proyecto que nunca se ha podido realizar, que es la Conferencia Nacional, y ahora los promotores de esa Conferencia Nacional le añadieron Conferencia Nacional Soberana. Okay. De tal manera de expresar que sea el pueblo también. Que sea el pueblo, sí. También de que sean los haitianos que nos pongamos de acuerdo entre nosotros mismos
aunque sí la comunidad internacional ayude, coopere, exacto, supervigile, lo que sea. Pero dejando a los haitianos, a nosotros los haitianos, tener, digamos, el control del destino de la nación. Tal como decías, faltan casi 2 meses para que ya estemos al primer año del asesinato del presidente y de la instalación de la actual administración. Sí. Sin embargo, tanto los partidos políticos como organismos o organizaciones importantes de la sociedad civil, las iglesias, gran parte del resto de la sociedad haitiana, pues han tenido cuestionamientos sobre la manera en la cual esa administración pues llegó a tener el control del Estado. Entonces, entienden que no ha habido consenso. Entonces, desde el surgimiento del gobierno, pues yo diría hay heridas. Hay heridas porque se entendió que el magnicidio de Jovenel Moïse iba a dar la oportunidad de esa conferencia interhaitiana y así los haitianos decidir de quiénes a través de un acuerdo, porque hay un vacío constitucional, no solamente en términos de la presencia o de la capacidad de actuar de los órganos estatales a través de los 3 poderes, pero también la Constitución no había previsto una situación como la que tenemos hoy. Claro. Por tal razón, debe de ser fruto de un acuerdo, una salida de crisis muy consensuada. Claro, eso debía presionar ese gran acuerdo, esa gran discusión del tema y solucionarlo. Y debería ser así. Debería ser así, pero lamentablemente hemos perdido esa oportunidad. O hasta ahora, hay tiempo para resarcirnos, hay tiempo para hacerlo. ¿Tú crees que se podrá hacer? Sí, porque hay por lo menos un gran esfuerzo que se ha hecho a través de lo que se llama en Haití el Acuerdo Montana, que reunió más de 100 organizaciones, tanto partidos políticos como de la sociedad civil, que han hecho una propuesta de salida a la crisis. En esa propuesta hay diferencias marcadas con el gobierno. Pero es un punto de partida de discusión. Claro. Y felizmente que el gobierno pues ha reiniciado el diálogo con el Grupo Montana. Por eso te digo, es un punto de partida de discusión. Vamos a discutir en lo que estamos de acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo y buscar salidas. Así es. Cuando hay esa discusión, se abren esperanzas. Cuando todo el mundo está cerrado en sus propias ideas y en sus propias formas, ahí sí se tranca el juego, como se dice. Y pienso que ya se han dado cuenta que el tiempo está avanzando y que de algún modo la actual administración tiene el control del Estado, la oposición, tampoco la sociedad civil, tienen la capacidad de hacer saltar del poder al actual primer ministro. Deben de negociar una salida de la crisis donde las partes interesadas pues se sienten, digamos, hasta cierto punto confortable. En una negociación puedes perder aquí, pero vas a ganar allá, y así hacer un equilibrio entre las fuerzas políticas en presencia y lograr una salida a la situación. Y hay interlocutores importantes en Haití que siempre han estado en esos esfuerzos. El episodio del asesinato del presidente Moïse es quizás una cuña dentro de esos esfuerzos permanentes y vino a entorpecer y a dilatar situaciones, pero yo creo que definitivamente la comunidad haitiana, la sociedad haitiana, el pueblo y las clases dominantes, sean empresarios, sean políticos, sean gente de la sociedad civil que tienen mecanismos de presión, tienen que llegar a un punto de avenencia en algún momento, porque esto no puede ser para siempre. Y menos ahora que hay estos grupos que están tomando un poder militar en las calles, por así decirlo, y de poner en zozobra cualquier situación. Un desafío abierto a la autoridad. No, definitivamente. Pero este punto es muy complejo, Rudy, y voy a explicar por qué es muy complejo. Es porque hace ya varios años que algunos políticos han estado utilizando a esos muchachos, a esos jóvenes, como para agentes de seguridad
en sus campañas o en sus mitines, en sus actividades políticas. O sea, lo han usado. Lo han usado. Y en algún momento dado, esos muchachos, sobre todo cuando no hay campaña siempre. Sí. Entonces, fuera de campaña, donde cuando no reciben el apoyo de los políticos, pues salen a buscársela. Entonces, armados, los buscan, ya tienen las armas facilitado por los políticos o por los empresarios, porque también hay empresarios que los utilizan para proteger a sus negocios en los barrios populosos. Entonces, ya tienen armas, se dedican ahora a actos delictivos, a los secuestros, a los asesinatos, a todo. Sicariato, a cualquier cosa. Que ya sabemos. Entonces, no es tan solo ver a estas figuras ya conocidas como Tilapliu, como los de Catzamagozó o como Barbecue, sino hay que ver quiénes están detrás de ellos y que lamentablemente forman parte del sistema. Para enfrentarlos es, en el fondo, enfrentar el sistema que nos ha llevado a una situación de pederdumbre a nivel político. Es muy complejo. Es muy complejo. Como tú dices. Sí, viéndolo desde ese punto de vista, es muy complejo. No son muchachos en la calle que se han organizado ellos porque quieren, sino que las estructuras de poder, como decimos, los poderes fácticos, los empresarios, los políticos, han llevado a esa conformación. Es una situación difícil, Edwin. Edwin, me gustaría ocupar esta segunda parte para conversar contigo sobre el tema ya de las relaciones dominico-haitianas y los episodios que dentro de esas relaciones ocurren cada cierto tiempo, coyunturales o que son permanentes. Me gustaría hacer una pausa en este punto y continuar contigo para hablar ya en lleno de las relaciones de República Dominicana y Haití. Con tu anuencia y con la anuencia de ustedes vamos a hacer una pausa. Conversamos con Edwin Paraizón, un hombre de la búsqueda permanente de las mejores relaciones entre República Dominicana y Haití. Ya volvemos. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Converso esta noche en una conversación, valga la redundancia, para mí importante, de conocimiento, de afianzamiento de conceptos que uno tiene y de conocimiento cada vez mayor del estado de las relaciones República Dominicana y Haití. Y lo que pasa en Haití, señores, lo que pasa en Haití, los dominicanos tenemos que saberlo. Nosotros no podemos vivir de espaldas a Haití. Tenemos que saber lo que pasa para poder analizar lo que ocurre en este estado de relaciones, muchas veces que está umbilicalmente unido, y por qué lo que pasa allá se refleja muchas veces en estas relaciones. En esta segunda parte de este conversatorio le he pedido al buen amigo e interlocutor Edwin Paraizón que abordemos el estado de las relaciones de República Dominicana y Haití y algunos episodios en concreto que podrían parecer en un momento determinado como que son peligrosos para estas relaciones. Gracias por continuar con nosotros, Edwin. Un gusto. Estas relaciones, como yo decía, siempre son de amor y odio, por así decirlo, para parafrasear algunos escritores. Amor y odio. Pero yo diría de realidades. Estamos en la misma isla. Hay no se sabe cuántos haitianos que viven en República Dominicana, no se sabe cuántos dominicanos que viven en Haití.
unos trabajando, otros en negocios, otros porque quieren vivir por una u otra razón en ambos países, unos allá y otros aquí. Pero esto tiene un punto intermedio, la frontera. Siempre es un punto de atracción de que si hay ilegales, de que si hay grupos que no son bien recibidos, si hay violaciones a los derechos en los términos de repatriaciones, de arrestos. ¿Cómo tú defines estas relaciones, Edwin? Muy bien. Bueno, yo diría, Rudy, que en cuanto a los números, por lo menos tenemos las encuestas, las dos encuestas de la... Sí. Hay unos números oficiales, pero por eso yo digo, no me atrevo a decir ni sí, ni no, ni tampoco. Es un punto de partida, es un punto de partida, porque la última, la del 2017, la ENI, estima 497,000, me parece, los inmigrantes. Del lado haitiano también se ha hecho un estudio sobre los dominicanos, a través de la comisión, la parte haitiana de la comisión mixta, y se han estimado a unos 6,000 los dominicanos que viven en Haití. Oficialmente. Oficialmente. Esto sin tomar en cuenta esta dinámica tan interesante que tenemos en toda la línea fronteriza, a través de los matrimonios mixtos. Familias dominicanos, que se forman allá y aquí. Pero es una cosa increíble, es una cosa increíble. Yo me recuerdo que cuando se registró el caso de Pedernales, hace unos 3 años, me parece, de una pareja que mataron, y que eso dio una situación de mucha preocupación, casi de enfrentamiento, de confrontación. Entonces, allá en Pedernales dijeron, recuerden que tenemos hermanos allá o tenemos hermanos. Entonces, hay una relación de familiaridad muy profunda en las ciudades fronterizas. Una realidad. Es una realidad. Entonces, tal como decíamos en la primera parte, entiendo que las relaciones están en un punto de mucha cordialidad, de hasta mucha cooperación, porque de algún modo República Dominicana, cuando ha habido situaciones de desastres naturales en Haití, pues ha respondido, ha estado presente, y hasta en los casos de secuestros, la policía dominicana a veces manda drones a la policía haitiana. Hay un estado de cooperación. Hay un estado de cooperación y eso es muy positivo. Ahora bien, sobre la cuestión migratoria como tal, veo que hay una nueva dinámica. ¿Cuál es? Es que no podemos negar que la misma situación de crisis, sobre todo con los secuestros en Haití, ha provocado nuevos flujos migratorios. Y flujos migratorios que pasan por la República Dominicana. Es que la República Dominicana siempre ha sido un país receptor, es un país receptor importante de la migración haitiana, pero se ha convertido en los últimos años también en un país de tránsito de la migración. No sé si viste en esos días un informe de números de haitianos que entraron versus números de haitianos que salieron, y que hay más que salieron que los que entraron. Hay quienes entran para un periodo de 2 o 3 meses en espera de que el familiar que está en Chile, el familiar que está en Brasil, termine de arreglar los papeles y para mandarlos a buscar. Entonces, República Dominicana hoy día es un país importante en términos de tránsito de la migración haitiana hacia América del Sur y otros destinos. Pero no tan solo en términos de migración, sino para los viajes turísticos, para los viajes de estudios, visto que los boletos son más económicos aquí y visto que hay más vuelos internacionales por tener más aeropuertos. Más conexiones. Sí, más conexiones. Sí. Entonces, para muchos haitianos y para agencias de viajes en Haití, se hace más fácil enviar a sus clientes aquí en República Dominicana que los viajes desde Haití. Entonces, por eso hay una presencia, una nueva dinámica. En el contexto actual, en la coyuntura política haitiana actual, entonces tenemos 2 grupos que están llegando en República Dominicana.
el grupo de la migración regular, vienen con su visado o vienen con el visado americano o el visado canadiense, por lo cual no necesitan del visado dominicano. Son personas que vienen con capital para invertir, vienen para instalarse. Y por tal razón hemos visto un florecimiento de los negocios haitianos. Ahora tenemos 5 restaurantes haitianos aquí en la capital, de estándar aceptable. Sí. En Santiago también hay restaurantes haitianos, hay clubes haitianos. Y todo esto lo traen los haitianos que viajan de manera regular y que vienen a invertir. Es un primer punto. El segundo punto es que hasta de las personas que vienen de manera irregular, que podrían venir solamente con el pasaporte, no tienen el visado, o vienen con el visado se ha vencido, esas personas reciben su apoyo, su manutención desde Norteamérica, desde Estados Unidos o desde Canadá o desde Europa. Y esto es un punto interesante, Rudy, porque sí, no, el detalle más interesante. Y voy a señalar un punto en la economía. Las remesas han aumentado, los informes del Banco Central y del Ministerio de Economía también lo han probado. Las remesas en la República Dominicana han aumentado a un factor desde los Estados Unidos que lo explica, porque los inmigrantes de manera general, los dominicanos en particular, han logrado penetrar el mercado del empleo y eso ha ayudado a mandar más remesas. Correcto. Sin embargo, hay 2 puntos que no se han investigado mucho en la República Dominicana. ¿Cuáles son? En Haití, desde cuando Jovenel vivía, se decidió no entregar las remesas en dólares. Ok, que la mandaban y entonces la entregaban en GUR. La gente que vive cerca de la frontera o la gente que va a recibir una remesa importante, quizás $2,000, $3,000, prefieren que se los manden aquí en la República Dominicana. Lo reciben en dólares. Lo reciben en dólares y se van con los dólares allá. Y el cambio les resulta mucho mejor. Mucho mejor. Sí. Entonces se está dando esto de manera muy frecuente. Mira qué interesante. Sí. Eso. Pero eso entra dentro de las remesas dominicanas. La República Dominicana, porque no discriminan si es a un dominicano, si es a un haitiano, si es a un colombiano. Así es. No, sino remesas que entran. Que entran en Dominicana. El otro punto es, estos muchachos, la gente que viene, que te decía ahorita, que vienen para esperar su viaje o que vienen de manera irregular, pero están pagando un apartamento en Ciudad Juan Bosch por $250, $300 mensualmente. En Ciudad Juan Bosch ha aumentado el precio de los alquileres justamente porque hay una presencia importante de compatriotas haitianos. Tal como te decía, hay 2 grupos. Un grupo de personas totalmente regular que están comprando apartamentos. No solamente en Ciudad Juan Bosch, están comprando apartamentos por todos los lados. Y lamentablemente... Y reciben dinero que viene de Estados Unidos. De Estados Unidos. O de Europa. Exactamente. O de Canadá. Sí. Y el elemento de las personas que vienen a recibir sus remesas aquí en la República Dominicana. Hubo un incidente justamente en Ciudad Juan Bosch. En Ciudad Juan Bosch. Porque hay un operativo de migración y de acuerdo al informe oficial, el operativo era un operativo de control migratorio, pero sin embargo, la gente de la comunidad tiene otra versión. La gente de la comunidad han hecho circular algunas notas vocales donde explican y no sabemos si es cierto. Entonces, por eso, desde la Fundación Chile proponemos que se haga una investigación para saber cuál es la verdad, porque dicen que hay un ingeniero, supuestamente, que llamó migración para no pagar a obreros. Eso es la versión que se ha dado a circular desde la comunidad. Y ha ocurrido. Y ha ocurrido en el pasado. O sea, no es una cosa... Sí. Exactamente. Entonces, ya que ha ocurrido en el pasado, el deber nuestro es investigar en este caso, a ver si es cierto o no.
de todos modos, es inaceptable que inmigrantes, sean haitianos, chinos o venezolanos, no obtemperan, no obedecen a la autoridad cuando la autoridad está haciendo su trabajo. Hay un control migratorio, entonces hay que aceptar que esto se haga. Déjeme ver su documento, están al día. Sí. No es justificable de ninguna manera que se reciba a los agentes de migración con piedras o con bastón o lo que sea. Hay que respetar la autoridad. Pero en este caso en particular, visto que las versiones son contradictorias, me parece que lo mejor sería hacer una investigación o también establecer un contacto, digamos, de diálogo comunitario. Porque si eso se ha dado, no quisiéramos que eso se repita. Claro. Entonces hay que ver y que cómo... pueden tener consecuencias diferentes. Sí. Entonces hay que ver cómo resolver esas situaciones y nosotros y otras organizaciones de la comunidad estamos para ayudar justamente a la Dirección General de Migración, a las autoridades, para que la convivencia entre haitianos y dominicanos sea pacífica y sea positiva para la República Dominicana. Es muy grande esa comunidad en Ciudad Juan Bosch. No hay cifras, pero sí hay una presencia evidente. Sí, se ve la presencia y en la zona de las Américas, no solamente en Ciudad, sino desde el supermercado Olé, sin querer hacer publicidad, hacia el hipódromo, dentro del hipódromo. Que de mucho desarrollo. Sí, está en pleno desarrollo ahora. Entonces hay iglesias haitianas, hay pequeños restaurantes haitianos, hay una comunidad. Hay una comunidad. Sí, todavía no es una comunidad tan grande como Washington Heights. No, pero una comunidad que se ve, y eso, si hay una iglesia, si hay algunos negocios, eso indica un grado de organización. Así es. Que no es por la libre. Así es. Y por tal razón, podemos pasar por esas organizaciones comunitarias para poder investigar mejor lo que ha pasado y en caso de que la falta está del lado de estos compatriotas, entonces hay que educar, hay que llamar la atención sobre una situación que no puede repetirse. Que no debe, bajo ninguna circunstancia. Edwin, no me puedo quedar sin la pregunta, ¿qué hacer con el tema del transporte público que es de empresas muy bien montadas en República Dominicana y haitianas aquí en República Dominicana también, que hacen viajes con cierto confort de personas que no son migrantes cualquiera o de personas de un país y de otro que tienen ciertos estatus y van de allá aquí y de aquí a allá a ciertas negociaciones, actividades. ¿Qué hacer con eso? Porque ha sido muy preocupante el tema de los asaltos a los vehículos de esta naturaleza. Sí. Porque siempre ha pasado problemas, por ejemplo, con los camioneros, con algunas otras gente, pero en este caso parece ser preocupante. Sí, en menos de una semana hemos tenido 2 casos. Claro. El de Metro Tours, que todavía no se ha solucionado. Sí. Han liberado al chofer, pero bueno, hasta anoche, por la última información que tenía, todavía los turcos y parece que habían otros ciudadanos haitianos, porque la azafata aparentemente también fue liberada. De esto no estoy tan seguro, pero todavía está pendiente la devolución del autobús y la liberación de otras personas que estaban envueltas en ese secuestro. Eso compete mucho más al lado haitiano, a las autoridades haitianas. Claro. Anteriormente, en el circuito desde Jimaní, digamos desde Malpaso hacia Cuba de Buque, habían estaciones fijas de la policía, patrullas fijas. Con unos retenes y controles carreteros. Aparentemente no los han podido mantener por la fuerza, la influencia de la ganga que controla la zona, porque sería poner en peligro la misma vida de los agentes. Entonces hay que ver ahora cómo el Estado haitiano logra restablecer la autoridad en esa zona
y si hay que poner un cordón policíaco para poder asegurar los intercambios tan intensos. Son intercambios por eso intensos. era muy, cuando comenzó a ver el tema y comenzó a ver el flujo que hay, es un tráfico importante. Sí. Y te digo, de un nivel bastante importante también. Hemos mencionado 3 compañías importantes, Claro. Las 3 grandes compañías, pero hay mucho más otras compañías envueltas en esto, Claro. que son compañías, digamos, de menor recurso, pero que están haciendo sus viajes a diario. Habrá que ver a cuánto se podría estimar el número de personas que utilizan esas guaguas, bueno, de acuerdo a la capacidad de las guaguas, que a veces son 60, claro, sí. pero me imagino que quizás unos 700, 800 personas se mueven a diario entre los 2 países. Sí, un flujo importante. Es un flujo importante. Hay ahora, pues, entablar conversaciones con la parte haitiana para ver cómo Haití es el Estado, es la policía haitiana que debe de asegurar la protección de esos autobuses y la protección de los pasajeros. Que mira que en este caso, incluso en el caso de Metro, ya incluía terceros ciudadanos, que eran los turcos. Sí. Ya no eran haitianos y dominicanos, Sí. que habían de los dos. Sí. Pero allá eso podía entonces provocar una situación de otra naturaleza. Sí. No, en el caso de los extranjeros víctimas de secuestro, el número ha ido aumentando porque hemos tenido los franceses, misioneros franceses. Hemos tenido los misioneros americanos que pasaron como 2 meses en la base de Katzamagozo. Hemos tenido unos filipinos ahora, el domingo pasado, una pareja de filipinos. Se ve que esos delincuentes pues no están parados, están fortaleciendo sus estructuras y por tal razón insistimos en la cooperación, en la ayuda, en la asistencia que hay que ofrecer a la policía haitiana para hacer frente a las gangas. Que definitivamente ya no hay otra manera de resolver la situación que enfrentarlos. Ya no hay forma de seguir dialogando. Tampoco están dispuestos a un diálogo. No están dispuestos a un diálogo. Sí. El gobierno del asesinado presidente Jovenel Moïse tenía un programa de desarme. Nunca ha funcionado ese programa y al contrario, se creó una federación de gangas. Sí. Y entonces se organizaron. Se fortalecieron. Increíble. Finalmente, Edwin, en un juicio general, en una panorámica, diría yo, ¿cómo está la situación del estado de inmigración República Dominicana y Haití? Hay procesos de repatriaciones constantes, un flujo constante, hay cierres de frontera en ocasiones por situaciones, los mercados binacionales operan y algunas veces por las crisis cierran, pero hay otros mercados más informales por otro lado. O sea, en sentido general estamos avanzando, estamos retrocediendo, estamos estancados. ¿Hacia dónde vamos en ese estado de relaciones bilaterales? Hay que ver las relaciones pues, a 2 niveles. En el nivel bilateral y en el nivel oficial. En el nivel oficial decíamos ahorita que se mantiene la cooperación, se mantiene la comunicación, se mantienen las buenas relaciones entre Haití y República Dominicana. Ahora bien, fuera del sector oficial, hay unos intercambios intensos entre haitianos y dominicanos en la línea fronteriza y eso se hace de manera natural, yo diría por una cuestión de necesidad o de sobrevivencia, pero tanto del lado haitiano hacia acá, y es lo que llamamos la interdependencia que existe entre las comunidades fronterizas. Que ha existido siempre. Ha existido siempre. Con altas y bajas y con coyunturas y situaciones. Pero entonces, la gente en la frontera, pues, se mantienen su modus vivendi sin cambios con relación a la situación de crisis en Haití o con relación al estado de las relaciones en el plano estrictamente bilateral, en el plano formal, en el plano oficial.
Para mí es muy interesante ver que los pueblos, la gente de los pueblos, han mantenido esos niveles de convivencia. Hay raras veces que hay situaciones donde hay enfrentamiento entre haitianos. Muchas veces son casos muy individuales que se transforman, que toman fuerza y donde... Haitianos y dominicanos. Exactamente. Pero es porque pasó un incidente. Entre dos individuos. Sí. Entre dos individuos. Hasta en los barrios populares, la convivencia es una convivencia ejemplar. El dominicano, de manera natural, es una persona muy hospitalaria. Yo diría, en la interacción social, a veces es más rápido la comunicación entre un dominicano y un haitiano aquí que entre dos haitianos allá en el país. Sí, porque es por su naturaleza, por su forma de ser. El dominicano es una persona calurosa y recibe siempre bien a la gente. Bueno, va a aparecer siempre los prejuicios que existen en todas las sociedades. Sí. No va a ser lo mismo. Los hay internamente aquí y allá. Sí. Y por eso, cuando muchas veces hablamos pues, del estado de las relaciones, de cómo nos comportamos, es un daño enorme. Es un daño enorme que algunas voces desde aquí están haciendo a las relaciones y a la misma imagen de la República Dominicana. Ya que esas voces hacen tanta bulla y tienen un discurso sumamente negativo frente a la presencia haitiana o frente a Haití hasta cierto punto, hasta frente a los dominicanos que tratan de manera objetiva las relaciones entre Haití y la República Dominicana. Entonces, esto crea un daño, enorme. Sí. En Haití los hay, pero digamos menos influyentes en los medios. Y por tal razón, a veces en Haití me llaman pro-dominicano. Esos me llaman pro-dominicano. Pero ojalá que hubieran interlocutores como que pudieran conversar de manera abierta, como lo hemos hecho en esta noche, Edwin Paraizón y yo. Personalmente me siento muy complacido de este conversatorio y de poder hablar del estado de las relaciones entre los dos países de una forma objetiva. Les decía en principio, y cuando comenzaba la presentación de este programa, que lo que me place de poder conversar con Edwin Paraizón es que él, siendo un ciudadano haitiano, más dominicano que haitiano, yo no sé, pues siendo un ciudadano haitiano, es muy objetivo en cuanto a la realidad de los hechos y en cuanto a la búsqueda de resolver situaciones en favor de una mejor relación e interrelación entre República Dominicana y Haití. Gracias de nuevo, Edwin, por este conversatorio, y creo que hemos aprovechado para aportar y poner en claro algunas situaciones que a veces la noticia rápida, las redes sociales, no lo difunden con toda la claridad posible, y a veces nos quedamos en el aire y nos formamos incluso versiones que no obedecen del todo a la realidad de los hechos. Gracias de nuevo por estar con nosotros, Edwin. Este siempre es tu programa. Gracias a ti, Rudy. Gracias. Un placer. He conversado con Edwin Paraizón y hemos conversado sobre este tema de las relaciones de República Dominicana y Haití, pero también qué ocurre allá en el Estado haitiano, en nuestros vecinos, en la situación político, económica y social que ha sido tan difícil por tantos años y a veces nos pone de espalda cuando debemos estar de frente. Gracias a ustedes. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.